Hermanos, es un gusto poder saludarles en esta hora de estudio bíblico en la cual compartimos la bella oportunidad que nos da el Señor de meditar en su palabra, de poder compartir un tiempo especial a la luz de lo que Él ha dejado para nosotros, permitiéndonos disfrutar también de este regalo maravilloso de salvación. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios en el capítulo número 2. Todavía nos vamos en el estudio número 10 de esta carta y quiero compartir con ustedes algunos versículos a contar del versículo 13. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y podamos disfrutar de estos beneficios espirituales que nos da el Señor a través de su palabra. Quiero que oremos en esta ocasión para que el Señor nos dirija. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque nos da la oportunidad de disfrutar de sus beneficios. Quisiéramos, Señor, que usted nos guíe, nos proteja, nos ayude para entender su palabra, para poder comprender de ella su voluntad, su plan para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestro diario quehacer. Rogamos que su compañía, su Santo Espíritu sea con nosotros en todo momento. Lo rogamos en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. La carta a los Efesios. Ya hemos venido hablando de varios hechos, acontecimientos que se manifiestan a través de la historia o este relato que Pablo escribe para la iglesia en Éfeso. Considerando algunas situaciones, le escribe a los santos y fieles, mostrando la vocación de los gentiles y cómo Cristo unió la iglesia. ¿Ya? Que vamos a ir hoy hacia ese punto, a cómo Cristo unió la iglesia. Entonces, ¿cómo lo vamos a dirimir o lo vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué es la iglesia? Hay conceptos. La iglesia, bueno, normalmente cuando decimos nosotros vamos a ir a la iglesia, nos estamos refiriendo a este cuerpo físico, material, la construcción, aunque esa no es la iglesia. La iglesia está compuesta por cada una de las personas, las almas salvadas por Jesucristo, que componen este grupo llamado iglesia. Y esta es la iglesia visible, ya la que podemos ver, la que es palpable, la que vemos entrar en el templo cada día de actividad. Esa es la iglesia visible. Pero pensando en la iglesia en general, la iglesia es el grupo de creyentes que se reúne con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Entonces nosotros vamos a ver qué es esta iglesia. ¿Ya? ¿Qué es esta iglesia? Podemos decir que esta iglesia es un solo pueblo. Ya quisiera que aquí pudiéramos tener esa razón. Es un solo pueblo. ¿A qué se refiere al decir eh, Pablo derribando la pared intermedia de separación en Efesios 2:14? Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando pensamos en esto, pensamos en el velo del templo que con la muerte de Jesucristo en la cruz se partió de arriba abajo. Los evangelios lo relatan como un evento importante. ¿Qué tenía de importancia que se rasgara este velo en el templo? Pensamos en Mateo 27:51 que nos dice, y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Cuando pensamos en esto, pensamos en el tabernáculo del testimonio levantado en el desierto por Moisés y el pueblo de Israel, cuando Dios les dice que este velo, ¿cuál era el propósito? Separar el lugar santo del lugar santísimo, creando digamos, un obstáculo, una barrera para que no todos pudieran llegar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, sino que el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar y entraba una vez al año. ¿Ya? Era un lugar dedicado, especial. No todos podían entrar, no podían entrar en cualquier momento. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote con ofrendas especiales y Moisés que ahí hablaba con Dios cara a cara.
era el único, digamos. Pero el resto llegaba a este lugar, cruzaba el velo para entrar a hacer la ofrenda que correspondía cada cierto tiempo, y el sumo sacerdote ahí ingresaba. Entonces había una restricción, había una separación. Y esta es la que Pablo dice que era la barrera intermedia. Nosotros podemos reconocer que en esa barrera estaba la situación de llegar a la presencia de Dios. Hay varios eh, hilos conductores que nos podrían llevar a distintas líneas de estudio. Pero quiero mencionar en esto que se refiere a este título, un solo pueblo. ¿A qué se refería al decir derribando la pared intermedia de separación? Que ahora tanto judíos como gentiles podían llegar a Dios por medio de Jesucristo. La salvación por gracia. Entonces, cuando se refiere a esto de derribar la pared intermedia, se refiere a derribar estas barreras, tanto espirituales como físicas, ya que los judíos alegaban que para poder participar de la gracia de Dios tenían que circuncidarse aquellos que lo quisiesen hacer, pero entendíamos también que Pablo les enseñaba a los gentiles que no era necesario circuncidarse, sino que había que creer en Jesucristo para ser salvo. Y esa barrera, esa pared intermedia de separación delante de Dios fue eliminada para que fuésemos un solo pueblo con el sacrificio de Cristo. Tenemos también podemos considerar un solo y nuevo hombre, Efesios 2:15, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. El propósito de Cristo era que en él se cumpliesen los mandamientos, la ley. Los rabinos fariseos, más allá de la ley, habían establecido 613 ordenanzas y mandamientos, las que querían imponer a todos. Aparte de la ley mosaica que encontramos en el Pentateuco, nos damos cuenta que estos fariseos habían impuesto otras costumbres que llevaban a saturar al pueblo en tradiciones más que en fe. Por eso también tuvieron muchas fallas cuando llegó el Mesías. Pero dice Pablo de Jesús que en su carne dirimió las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un solo nuevo hombre, juntar judíos gentiles en uno solo, la iglesia. La iglesia es la reunión de todos aquellos que, creyendo en Jesucristo como único y suficiente Salvador, llevan una vida en comunidad para alabar y glorificar a este Dios, a Jesucristo, al Padre, a su Santo Espíritu, haciendo la paz. Ya no hay rivalidades, no hay excepción de personas, sino que está el deseo permanente de, en unidad, servir y glorificar a Dios. Gálatas 2, 19 al 20 nos dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Y este pasaje maravilloso: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19 y 20 nos muestran claramente cómo era el deseo de unidad, de que la relación con Cristo fuera tan profunda, que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no yo, mas vive Cristo en mí. O sea, esta barrera que separaba al hombre de Dios fue quitada, ¿cierto?, por Cristo. Y ahora Pablo en Gálatas también confirma o ratifica lo que estaba diciendo en Efesios, que ahora tenemos una unidad, una cercanía a Cristo por este nuevo hombre que es renovado por la sangre de Cristo y hace la paz entre Dios y el hombre, porque Cristo nos justificó delante del Padre. Ahora bien, con su resurrección, Cristo creó un nuevo hombre. No que nos haya hecho de nuevo, sino que nos restauró delante de Dios. La muerte de Cristo puso fin a la vieja humanidad enemistada y dividida entre sí, y con su resurrección se constituyó como cabeza de la nueva humanidad, donde hay paz y unidad. Vemos que la resurrección de Cristo creó a este nuevo hombre espiritual, que dejó el pecado, que dejó su enemistad con Dios, y Dios le aceptó. Y vuelvo a insistir en la justificación, en la regeneración
que Jesús hizo en la cruz con su muerte expiatoria. Ahora bien, con esta resurrección hemos sido hechos nuevas criaturas. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, ya lo hemos comentado anteriormente, hemos sido exclusivamente por la sangre de Cristo regenerados para poder tener y disfrutar de este beneficio, de esta cercanía con el Padre, pero también estar unidos con toda la iglesia para poder servir y adorar. Lamentablemente existen muchas corrientes que siguen haciendo ciertas separaciones. No estoy hablando del ecumenismo, estoy hablando que muchas veces dentro de nuestra propia iglesia hay rivalidades, dificultades, pero ¿a qué se deben? A la falta de espiritualidad, a la falta de santidad, de obediencia a la voluntad de Dios. Y Cristo vino a unir todo esto en un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como dice Efesios 2:16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, judíos y gentiles, matando en ella las enemistades. Es importante, ¿qué es la iglesia? Es la pregunta inicial. La iglesia es el lugar donde pecadores llegan a buscar el perdón, llegan a reconciliarse con el Padre eterno, a disfrutar de la comunión con Jesucristo y del amor con los creyentes. Pero este solo cuerpo, ¿es realmente así? ¿Estamos realmente reconciliados por la cruz con Dios y ambos unidos en un mismo cuerpo, no teniendo enemistades? Muchas veces aparecen comentarios, situaciones que dividen a la iglesia. La iglesia debería ser un lugar donde todos pudiesen encontrar refugio, paz, tranquilidad, ayuda. Pero sin embargo, pareciese ser que muchos encuentran todo lo contrario. Bien, seguimos avanzando. Perdón. Efesios 2, 17 al 18 nos muestran: y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Pero ahora, con este velo roto, sacada esta pared intermedia que producía división con Dios, ahora tenemos un acceso libre para llegar delante de Él. No tenemos que pedir a alguien que interceda por nosotros, sino que Cristo es el más adecuado para interceder, y por eso Él vino a ocupar nuestro lugar, para ser Él quien interceda por nosotros delante del Padre. Miren qué privilegio. No es un hombre el que intercede, sino que es Cristo mismo, el Hijo de Dios, que se pone como filtro para que nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestra voz llegue al Padre eterno, a nuestro Padre celestial, al Dios todopoderoso. Entonces, hay un solo sacerdocio que nosotros pasamos a componer. Hoy nosotros somos sacerdotes de Dios y ministramos delante de Él. ¡Qué maravilla! Siendo pecadores, indignas criaturas, hoy el Señor nos hace sacerdotes delante de Él para ministrar a nuestras familias, amigos, hermanos, nuestra vida de forma directa, de forma directa. Así que ya hay otro gran beneficio, que podamos nosotros, ¿cierto?, llegar sin eh, intermediarios, de forma directa, siendo nosotros mismos como sacerdotes, es maravilloso. Es como lo describe Pedro, ¿cierto? En el capítulo, en 1 Pedro 2, 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Más vosotros sois real sacerdocio, sacerdocio especial, del linaje exclusivo, comprado por la sangre de Cristo. Ahora bien, el edificio bien coordinado va creciendo. Todos los hermanos unidos y en armonía van creciendo para estar juntos, un solo templo santo para Dios. El templo no es para nosotros, es para Dios. Él mora en su templo por medio del Espíritu Santo. Ya leíamos, ¿cierto?, en 1 Pedro 2:9, pero en 1 Pedro 2:5 se nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, sed construidos una casa espiritual, sean ustedes una construcción espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Este edificio va creciendo, esta iglesia va desarrollándose, va alimentándose y va aprendiendo a vivir santamente.
Primero los Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este templo, este edificio que se construye de manera espiritual, hacia allá lo estamos llevando, reconoce que como templos nosotros, creyentes, la iglesia, cada uno es un templo delante del Señor, como lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoran que somos el templo del Espíritu Santo? Del momento que creímos y fuimos sellados por Dios a través de su Santo Espíritu, nuestro cuerpo, nuestra vida pasa a ser un templo de Dios, porque comprados somos por precio. Por lo tanto, debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él, son de Dios. Debemos llevar unas vidas que nos permitan reflejar a Cristo, dar a conocer al Todopoderoso. Es aquí la invitación que nos hace Pablo a través de su carta, donde podemos, ¿cierto?, llegar a mostrar la salvación en Jesucristo y que nosotros tenemos este gran privilegio de ser transformados en esta iglesia. Esta iglesia que es un solo cuerpo, un solo sacerdocio, un solo hombre, nuevo hombre, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Poseemos una sola ciudadanía. Ya no somos chilenos, argentinos, estadounidenses, ingleses, españoles, no. El apóstol barre totalmente cualquier diferencia entre gentiles y judíos al decirle a los creyentes gentiles: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos. Ya Pablo aquí saca esta división por nacionalidad. Judíos, gentiles, no. Ya no existen judíos ni gentiles, existe la iglesia. Llegaba un momento en que había tanta rivalidad que era mejor no mencionar la predicación hacia los judíos o hacia los gentiles, porque creaba conflicto. Y de aquí nace la iglesia. Nace de la necesidad de que no hayan divisiones, de que no hayan diferencias, donde todos sepan que son el cuerpo de Cristo. Como dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Una sola ciudadanía. Por lo tanto, ahora somos cristianos. Ya no somos chilenos, chillanenses o yunganinos, ¿se dice? No, ahora somos cristianos. Muchas veces hemos visto cómo los extranjeros son despreciados y discriminados. Quizás así nos sentíamos antes de conocer a Cristo y quizás cuántos hoy se sienten de la misma manera al no poder ser parte del pueblo cristiano, porque no han podido, ¿cierto?, reconocer a Cristo como su Salvador. Pero gloria a Dios, porque en la iglesia no hay ninguna diferencia. Esa era mi alabanza. Pero después pensé, ¿no hay ninguna diferencia? Tengamos cuidado. Como creyentes en Jesucristo no debemos hacer diferencias entre los hermanos. A todos debemos amarles como corresponde, respetarles, recibirles, no haciendo acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros, indignas criaturas? Dios, si Dios ama a toda su creación, nosotros debemos hacer lo mismo. Pasamos a ser una sola familia, domésticos de la fe, miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, Cristo es el primogénito y todos los que hemos nacido de nuevo fuimos hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es cuando el ser humano comprende que ahora es parte de una nueva familia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque ahora estoy en una nueva familia. Ya no sirvo al pecado, sirvo a Dios. ¿Me traerá dificultades con mi familia carnal, mi familia terrenal? Sí, pero ahora yo debo procurar mi desarrollo espiritual, porque soy un nuevo hijo de Dios, un nuevo miembro de esta familia especial. Efesios 2, 20 al 22. Ya finalizamos el capítulo 2 con estos pasajes que nos llevan a concluir, ¿cierto? Esta porción de la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, edificando sobre el fundamento sólido, Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Cristo. En ellos estaban fundados su fe, su desarrollo, su vida. Ahora, ¿es Cristo nuestro cimiento? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En nuestra inteligencia? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestros estudios? No. Nuestra fe debe estar fundada en este cimiento que no se va a estremecer con nada, que va a permitir desarrollo, crecimiento, seguridad, confianza. Este cimiento es Jesucristo. Cree en Él y disfrutarás de su gran bendición. Queridos hermanos, hoy hemos visto esta iglesia. Hemos visto cómo Dios ha bendecido a su pueblo, cómo Dios ha llevado a su pueblo a disfrutar de cada uno de sus beneficios. Ahora hemos hablado de qué es la iglesia en pocos minutos. En realidad hemos dedicado para comentar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es el edificio, no es el templo. Hagamos la diferencia. La iglesia es usted, soy yo, los creyentes. Y esta iglesia debe estar unida en todos estos aspectos que mencionamos. Un solo hombre, una familia, un espíritu, un sacerdocio. Debe estar unida para poder servir, para poder glorificar al Dios Todopoderoso. ¿Estás dispuesto tú a dejar de lado las diferencias? ¿Estás dispuesto a amar a tu prójimo como a ti mismo? Es un tiempo para dedicarlo a amar a la congregación, fortaleciendo esta vida de creyentes en Jesucristo, fortaleciendo nuestra santidad, nuestra consagración. Cristo es nuestro cimiento. Disfrútalo. Aduéñate de Él, apropiate de Él. Para finalizar, vuelvo a repetir. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo vino a unir a los judíos y gentiles de Éfeso para que pudieran llevarse bien y pudieran llevar adelante el trabajo espiritual. Nosotros, ¿cómo fomentamos la unidad de la iglesia para beneficio de la obra del Señor? Sigamos amando a cada creyente. El Señor nos bendiga, les guíe, queridos hermanos. Oramos. Padre bondadoso, bendiga a su pueblo, para que cada día pueda amarle, pueda glorificarle, pueda dedicarse, Señor, a conocer su palabra. Guíenos, Señor, para que podamos gozar y disfrutar de cada uno de sus beneficios, especialmente siendo parte de esta iglesia maravillosa que usted compró y rescató con su sangre preciosa en la cruz a través del sacrificio de Jesucristo. Permítanos, Señor, no hacer inútil ese sacrificio, sino seguir adelante con nuestra fe, con nuestra devoción, honrando y glorificando su nombre, para que usted también sea exaltado delante de los seres humanos. Rogamos, Señor, en esta hora que nos bendiga, nos guíe, por amor a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y puedan disfrutar de sus beneficios.